convertirlo a voltaje de pico, que hay que multiplicarlo por raíz de 2. Entonces, ese voltaje que tú se podrías en el simulador son 16.97, lo que vas a poner ahí. No son 12, sino 16.97. Pero en el simulador vas a declarar el voltaje de pico, no el voltaje RMS. Entonces, por eso puede ser que te cambie un poco y todo vamos a intentarlo. Entonces, no sé si tengan preguntas de la parte teórica, vamos a la parte de la simulación para intentar hacerlo, ¿sale? Voy a pasarme al multisim, ya lo tengo abierto y voy a intentar simular con un día, vamos a ver. 4, pasamos al simulador. Pero ahorita voy a simplificar, ahorita no voy a utilizar el transformador, voy a poner una fuente de corriente alterna, mi rectificador y mi resistencia. Es como mi resistencia es de 330 ohms, ¿verdad? 330 ohms, donde anda 330. Aquí está. Vamos a ponerla aquí. Voy a rotar. Y aquí voy a poner mi fuente de alimentación. Voy a utilizar una fuente de corriente alterna ahorita para representar esto. Power source. Y aquí dice AC power, la que necesito, ok. Vamos a ponerle. Ahora voy a poner el valor. Voltaje RMS, bueno, esta aquí la estoy representando como RMS. Entonces ya de una vez le voy a poner nada más 12. Es en RMS. Profe, esa en Proteus, ¿cómo la podemos buscar? Pero Teus, con el tema Como no tengo aquí alternator. algo. ¿Podrías Como... escribirlo en un comentario, por favor, Alexis? Ajá, te lo escribo porque está bien rara la palabra. Pero déjame... Realmente está escrita en inglés, ¿no? Ajá, está en inglés. Nada más la traducción en inglés debe ser Búscalo como arte, búscalo así. Ya ahorita te lo debe dar. debe ser source, alter current, algo así, ¿no? A ver, es así, alternator. Alternator. Ah, Gracias. De nada. voy a buscar un diodo. Diodos. No existe el 9 crack. 94000. 4003. Ah, creo que era 4003 el que pedí o 4004, no me acuerdo. 4004 me parece. 4004, correcto, gracias por la información. Aquí está. Ok, aquí está el 4004. Listo. Ánodo, cátodo, lo unimos. Está. Lo mismo. Y aquí, en el caso del multicilindro, quiero conectar un nodo de tierra para que pueda simular si no me deja simular. Estoy simulando. Ya está mi circuito, nada más lo que necesito es medir la señal de salida en la resistencia de carga y con el osciloscopio medir el voltaje de pico y el voltaje de pico rectificado. Vamos a intentar entonces todo el osciloscopio. Necesito el multímetro. Voy a utilizar el multímetro con el multisim. Tengo mi barra de tareas. Aquí tengo los aparatos. A medir aquí. Para los de Proteo, hay un iconito hasta abajo. De hecho, en la barrita de al lado hay un iconito que parece como un multímetro, pero de esos como antiguos. Está abajo de una punta. Ahí está el osciloscopio y bueno, los multímetros se puede decir. Ajá. Ok. Multímetro. Hacer la medición y voy a sacar mi osciloscopio. Funciones. Multímetro.
aquí voy a conectarlo para medir la señal de pico rectificado. Primero. Profe, Sí, adelante. su resistencia no es de 3.3 kilos. Ah, sí, es 330 ohms, ¿no? ¿Cuál pidió en 3.3 kilos? Así es. Ah, ok, te la cambiamos. Gracias por la observación. 3.3 kilos. Ahora sí. Todos, para que podamos comprobar la medición. Voy a conectar primero el osciloscopio para medir el voltaje de pico rectificado. Pero de hecho lo puedo conectar en paralelo. Voy a ver la forma de onda rectificador de media onda. Abrir la pantalla. Y todo bonito. Tiene que darle en correr, profe. Sí, sí. Nada más estoy checando primero ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que voy a ver? Componente de corriente alterno, componente de corriente directa. En función de esto ya lo activamos. Ahora sí vamos a darle fuego, ahora sí como dicen. Ya debe estar funcionando. Ahí está el indicador de onda completa. Bueno, media onda, perdón. Y voy a detener un poco la simulación. Aquí está mi voltaje que yo calculé. Según mi cálculo, el voltaje promedio era alrededor de 5.17. Aquí me está dando 5.11 volts de corriente directa. Tengo modo de corriente directa. Aquí está mi rectificador de media onda. Voy a detener la simulación para poder medir. Y aquí puedo desplazarme para ir haciendo la medición. Y en este caso, yo puedo medir con la escala. Recuérdense que sobre el eje vertical son los volts, sobre el eje vertical volts y sobre el eje horizontal es el tiempo. Aquí tengo 5 volts por cuadrito, sería 5, 10, 15, un poquito más. Entonces voy a tener que bajar la escala para poderlo determinar. A ver aquí, 5 volts por cuadrito, entonces tendría 5, aproximadamente 17 volts. No sé qué hacer la forma de medir, pasar alguna barrita para calcular. Pero bueno, aquí puedo desplazar esta barrita para determinar el pico. Aquí está. 6 punto y tanto, 6.3 aproximadamente. Queda con el simulador. 16.308 está dando ahí. Ya es el voltaje de pico rectificado, ¿no? Entonces estamos bien. Yo saqué en el cálculo 16.27, aquí me está dando 16.3, creo que estamos muy aproximados, ¿no?, al resultado que esperábamos obtener. Solamente estamos dejando pasar ese ciclo positivo, el negativo lo está bloqueando, ¿verdad? Ahí está. Puedo también pensar con el otro canal para ver la señal de corriente alterna que está antes del rectificador. Vamos a ver si podemos vamos a detener ahí toda la simulación. Entonces, por eso comprobé que mi voltaje promedio me dio aproximadamente 5.11 y en el cálculo es 5.17. Casi igual, es muy poca variación. En el voltaje de pico rectificado me está dando 16.3 y en cálculos está dando 16.27, casi 3 milésimas de diferencia, ¿no? Entonces, centésimas, 3 centésimas de diferencia. Ustedes lo que van a hacer es hacer la captura del circuito, capturar su imagen del osciloscopio y ponerla inmediatamente después de los cálculos que van a hacer manualmente con estos valores para que vean que se comprueba la simulación. Vamos a poner la salida del osciloscopio en la salida de la fuente de 12 volts RMS para ver el voltaje de pico. Este lo detuve, ahora voy a tratar de conectar, a ver si puedo conectar los dos canales. Este es un canal para ver la señal senoidal, poder medir el voltaje de pico.
Para simularlo. ¿Está? Y ahora sí, vamos a detener la simulación. A ver si puedo aumentar la escala, a ver si me permite. La escala, pero se supone que debería haber medido 17, aproximadamente 17 volts RMS, 10, 20. Voy a cambiar la escala. A ver. Tengo 10 volts en el eje vertical, cada cuadrito vale 10 volts en forma vertical, son 10, aproximadamente 17 volts tengo de pico positivo y de la referencia blanca hacia abajo son menos 17 volts de pico negativo. Ahí está, entonces sí, coincide, el voltaje de pico es aproximadamente 17 volts positivo, pico negativo menos 17. Entonces coincide, ¿no? Entonces esa gráfica también la pondría para ver que mi voltaje de pico es ese, aproximadamente 17 volts. Estos 12 volts RMS son los que yo mediría con el multímetro de corriente alterna. Ahorita vamos a hacer la medición para que vean que coincide, ¿no? Entonces, ya comprobé que mi voltaje de pico sí es aproximadamente 17 volts. Y también comprobé que mi voltaje de salida son 5.1 de corriente directa. Ahorita voy a medir en corriente alterna esta misma salida. A ver si puedo conectar aquí. Voy a borrar, voy a borrar. Voy a conectar aquí voy a cambiar a voltaje de corriente alterna. Igual a conectar en paralelo aquí. Debo medir 12 volts de corriente alterna. Recuerden que el multímetro de corriente alterna, el multímetro en corriente alterna mide el valor RMS. Ya está ajustado volts. Ahí está. 12.99, 12 volts de corriente alterna. Ahí están los 12 volts. Y aquí está en voltaje de pico. Y se continuaron. La simulación en corriente alterna y el voltaje es en RMS, es el que mide el multímetro en corriente alterna. Pico y en voltaje RMS. Ya nomás lo que restamos es determinar el voltaje de pico inverso, que es lo que vamos a tocar ahí. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta de la simulación o de los cálculos, muchachos. ¿No? La idea es que ustedes lo vayan haciendo, todo esto, para que ojalá lo puedan hacer toda completa la práctica y ya se ponen de acuerdo en equipo para ver cada quien que va a reportar, unir la práctica y enviarla con las conclusiones. Esto sería dentro de una semana aproximadamente. ¿No? Igual pueden prepararse para el examen si gustan, en lugar de que sea el próximo, sería el próximo que nos toca ese martes, que me lo envíen el fin de semana para que tengan tiempo de prepararlo y también estudiar para sus exámenes. ¿No? Doy un poquito más de tiempo. Nada, voy a hacer la comprobación del voltaje de pico para ver cuánto nos da. Entonces, para esto, voy a calcular el voltaje de pico inverso. Para esto, y vamos a calcular el voltaje de pico inverso. Para esto de aquí. Profe, una pregunta. Adelante. ¿La tarea que envió al grupo es individual o en equipo? Les mandé una tarea 1, que es en equipo, es investigar sobre las fuentes conmutadas. Entonces, en equipo, por favor, esa. Gracias. De nada, muchachos. Profe, ¿me Adelante. podría repetir a mí, bueno, cuánto le salió a usted en el voltaje de la resistencia de 330K, por favor? Es 3.3K. Bueno, ¿qué es lo que estamos calculando ahí? Es el voltaje promedio. El voltaje promedio es el voltaje de pico rectificado entre pi y debe dar 5.17. Para que lo pudieras verificar. El voltímetro está en corriente alterna, ¿verdad? Si vas a medir en la resistencia de 3.3K, debe estar en corriente directa. Mira, te fijas en la pantalla, yo tengo seleccionado voltaje y tengo en modo corriente directa para la salida de la resistencia. Aquí es donde me va a medir eso.
5.11 volts, Ok, ya encontré. corriente directa, ¿vale? Gracias, profe. Bueno, vamos a medir, les decía, el voltaje de pico inverso, o sea, el voltaje que recibe el diodo ahora en inversa, que sería el pico negativo. Vamos a medirlo para que nos quede así. La parte, aquí está 47. mi multímetro. Ah, ya tengo selector, entonces lo voy a poner en corriente directa para medir el voltaje en directo, no se alcanza a apreciarlo. Ahí tiene el selector, y ahí dice volts de corriente directa, tiene una flechita, tiene los puntitos para hacer directa. Y hay otro que sigue adelante, que tiene el símbolo de la senoidal, ahí sería volts de corriente alterna. Ahí mediría voltaje RMS, mientras que en el otro sería voltaje de corriente directa. Y bueno, también tiene sus terminales y sus conexiones. Ustedes saben que el multímetro tiene una terminal común, generalmente o está al centro o está a un costado, y un terminal positivo para medir voltaje. Ahí está conectado el positivo y el negativo, que es con lo que estoy midiendo. Y ahorita lo que estoy midiendo es el voltaje de pico rectificado, perdón, el voltaje de pico inverso, que es un valor negativo. Entonces voy a detener la simulación y vamos a hacer la medición, a ver cuánto nos da. Por un poquito. Estamos midiendo, vamos a en algún punto. Entonces yo tengo 10 volts por división, quiere decir que voy a tener que echar un cálculo aquí. Aquí está en modo AC, tengo que poner en modo DC. Ahí está, la referencia. La referencia no hacia 0. Entonces serían 5 menos 5 menos, ¿qué será? Menos 8 aproximadamente. 10 volts por división, entonces aquí serían 20, ¿no? Serían 20. Serían 10, 17 aproximadamente, menos 17 volts. Sí coincide porque de hecho tenemos que nuestro voltaje de pico es casi 17 volts. O sea, menos 17 volts es lo que estamos recibiendo como voltaje de pico inverso. Y nuestro diodo 1N4000 creo que me parece que soporta menos 200 volts. Entonces no le va a pasar absolutamente nada. Estamos sobrados. De hecho, hasta con el 1N4001 nos hubiera quedado bien. Porque soporta menos 50 volts en inversa. Este soporta menos 200. Entonces no tenemos ningún problema ahí. Aquí estamos midiendo el voltaje inverso de pico, el BIP, ¿no? Voltaje inverso de pico. Este es el que tenemos medido. Y el que tiene nominal el diodo, que vemos en su hoja de especificaciones, debe ser de menos 200 volts. Puede soportar, entonces aquí no tenemos ningún problema. Pues esas son las mediciones que ustedes estarían realizando y estarían reportando en su práctica. Ahorita vamos con el siguiente rectificador, que es el rectificador de onda completa, con 2 diodos. A ver si nos da tiempo de terminar, si no ustedes continúan ya con el puente rectificador. En el puente rectificador pueden ser que utilicen los diodos de manera individual, el diodito, al saberse el diodo, para hacer la rectificación, ya sea con 2 diodos, o cuando sea el puente rectificador, pueden utilizar 4 diodos y un puente, o también un puente rectificador, que sean sus puentes rectificadores de cuatro patitas, ¿no? Prácticamente ya está acabando la sesión, entonces regresamos en unos 5 minutos para continuar, y que ustedes siguen haciendo sus cálculos y sus simulaciones, recuerden guardarlas, recuerden que tienen la opción aquí donde dice Place, donde dice, no es Simulate, déjenme ponerlo en Tools, en caso de que estén utilizando el SIM, en Multisim dice el Capture Screen Area, ustedes pueden capturar el área que quieran guardar para poderla pegar y copiar y pegar en sus archivos de Word. Seleccionan lo que quieran copiar.
le dan copy y ya se lo pueden llevar y pegar donde gusten. Con la opción de copiar parte del circuito. O si no, una Profe, captura de pantalla. Adelante. ¿podría por favor repetir dónde lo conectó para que, bueno, fuera el inverso? El Sí, voltaje mira, inverso. si tú te fijas, tienes tu osciloscopio con sus entradas. Elige uno de los dos canales. Entonces, una terminal del canal 1 la puse antes del diodo, en el ánodo. O sea, el positivo del canal lo puse en el ánodo y el negativo en la salida, en el cátodo. Ok. Y ya con eso te da el voltaje. Ahora sí que te da el semiciclo negativo, el que no está conduciendo. Es el que está recibiendo el diodo en inversa. Es lo que te está Gracias. entregando. De nada. Profe, ¿cuánto le dio el voltaje inverso de pico? Pues aquí es lo que aparentemente da es alrededor de 17 volts negativos. Ok. Porque Y tú checas. Sí, adelante. es mayor que que la medición, bueno, a mí me da la medición del voltaje de pico me dio como de 6.8 y el voltaje de pico inverso me dio 17.4. Bueno, el Casi. de inverso de pico, acuérdate que sí es mayor, porque esa de cuenta la señal de corriente alterna es 12 por raíz de 2, aunque aproximadamente 17. 17 es un pico positivo y un pico negativo. Y el que tú estás bloqueando es el pico negativo. Entonces, eso es lo que está recibiendo aquí, se ve en la gráfica. Entonces, está recibiendo menos 17 volts. Ahora, cuando pasa el semiciclo positivo por el diodo, lo va a rectificar y lo va a reducir, ¿cuánto? Pues 0.7. Entonces, va a ser Ok, 17 menos 0.7, por eso te da el piquito positivo más chiquito que este. ok, gracias. Es la razón. Y ahora lo que quiero medir es la corriente, pues nada más tengo que abrir el circuito entre el diodo y la resistencia. Entonces, por esta conexión, esta otra, vamos a abrir la resistencia. Déjenme ponerlo primero en modo amperímetro, luego en corriente directa. Ahorita voy a interrumpir el circuito en alguna parte. Voy a interrumpir por este pedazo. Ahí está. Conectado en serie el amperímetro. Lo conecto en serie siempre el amperímetro y de ahí puedo medir la corriente. Me va a medir la corriente, que es aproximadamente 1.55 miliamperes. Espero que si lo alcancen a ver en la pantalla. Ahí medí mi corriente. Estoy midiendo corriente directa. Le pongo el amperímetro. Lo pongo en modo de directa. Lo pongo en serie con la resistencia y estoy midiendo mi corriente. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Si lo hiciéramos, bueno, ya en real, ¿cuánto tiempo podríamos conectarlo para medir? Porque tengo entendido que se quema, ¿no? O algo así. No debería pasar nada del al amperímetro. Porque si lo ponemos en modo corriente directa, no debe pasar nada, no tendría por qué suceder nada. El problema es que quieras medir que te equivocas si quieres medir corriente como voltaje y voltaje con corriente, ¿no? Que lo hagas de manera errónea la medición, porque el problema es con la corriente que quieres medir voltaje, entonces ahí es donde puede haber un daño. Pero si seleccionas correctamente tu multímetro, tiene opciones para ponerlo en modo de corriente y tiene uno para una corriente máxima. Por ejemplo, tienes el común, que es este, y aquí tienes otro terminal que dice volts, ohms y miliamperes. Ahí está. Nada más seleccionas que mida corriente. Te vas a la parte de miliamperes con el selector. Ubicas tu selector donde dice miliamperes. Dice casi en la red. Déjame acercarlo un poquito más. Y logra enfocarse. Ahí dice amperes, no miliamperes, ¿no? Ahora, hay otra medición donde se puede hacer cuando tienes mucha corriente. Está en amperes, que es el siguiente selector. Un selector que te dice amperes, corriente directa. Y en este caso también tienes una conexión para manejar corrientes muy grandes, por ejemplo, de amperes, que es en el extremo, dice medición de amperes, ¿no? Hasta creo que hasta 10 amperes te permite medir. La terminal sigue siendo en el común, y esta es la terminal roja que la pasé al extremo, donde te dice medición de corriente de amperes. Y tu flecha, tu indicador está ubicado en amperes, ¿no? Es cuando tienes corrientes altas, ¿no? Hasta 10 amperes máximo, lo puedes hacer así.
En tu caso, como vas a medir corrientes pequeñitas, solamente lo pones en miliamperes, que es en este, y la conexión aquí. La forma de medir la corriente, de acuerdo siempre en serie, no siempre habría interrumpido el circuito. 9 miliamperes, de mi conexión. Pues nada más abrir el circuito como lo estoy haciendo aquí. Aquí está, este es el mismo aparato de cuenta, pero de forma virtual. Ok, Ahora gracias. sí, ahora sí vamos por la parte que sigue, ¿no? Vamos a detener esto y vamos a hacer la parte de rectificador de media, no de onda completa con 2 diodos. Déjenme ver. La, la parte de la práctica. Esto. Espero que me puedan seguir, es un poco complicado hacerlo a la distancia, considerando que ustedes tienen en su máquina instalado un simulador, que en un lado tienen las notas donde tienen las fórmulas para hacer los cálculos respectivos. Aquí está esto, aquí está el rectificador de onda completa con 2 diodos. En este caso, tendríamos que tener 2 fuentes de corriente alterna para representar la parte de arriba y la parte de abajo. Vamos a ver de qué valor es. Igual la resistencia de 3.3K, 12 volts. Cada diodo se va a polarizar con 12 volts. Necesitamos 2 fuentes de corriente alterna de 12 volts conectadas en serie aquí para representar el transformador. Okay. Y dos diodos 1N4001. Vamos a conectar la resistencia cada vez que debe ser 3.3. Entonces vamos a hacer la medición, la simulación. El circuito original. Vamos a compartir otra vez el simulador. Vamos a multisim. Ahora sí vamos a cerrar esto tantito. Van a estar dos fuentes de corriente interna. 2 diodos. Vamos a cambiar el modelo. Voy a llamar otro diodo. Aquí tenemos la opción de llamar a los diodos que necesitamos. L4001. Aquí está. Okay. Otra vez otro uno. Este. Dos fuentes de corriente alterna que los voy a poner en serie. Quiero pegar. Voy a representar con estas dos fuentes de corriente alterna las dos salidas del transformador. 2 de 12 volts. Van a estar conectadas en serie. Digamos que el secundario del transformador, las dos bobinas, la primera que tiene 12 volts y la otra que tiene otros 12 volts. Y esta que está aquí en medio sería la tierra o referencia. De carga. La parte de en medio es la parte de la tierra o referencia. Y de los extremos voy a conectar a cada diodo. Transformar rectificador de onda completa. Estas puntas que son los cátodos van a ir unidos. Y ahora voy a conectar mi resistencia de carga a las salidas positivas de los diodos. Tengo al ánodo de cada diodo, me va a dar la rectificación del semiciclo positivo en cada diodo. Para el primer semiciclo y para el segundo semiciclo de la segunda bobina. Está mi conexión a tierra. Está. Y aquí es donde voy a medir la salida en la resistencia de carga. Cuando se volts, RMS, 12 volts RMS, correcto. Ya lo único que resta es medir la salida. Recuerden que ahí el voltaje promedio es 2 veces el voltaje de pico rectificado entre pi.
Entonces ya habíamos sacado que el voltaje de pico era 16.97 menos el voltaje de un diodo 0.7 nos daba 16.27, casi 16.3. Entonces ese 16.3 lo vamos a multiplicar por 2, es 2 veces, y lo vamos a dividir entre pi, y eso nos debe dar el voltaje promedio. Entonces sería 2 por 16.27, 6.7 entre pi. Nos debe dar alrededor de 10.35 volts. ¿Estamos correctos? Profesor, tengo una pregunta. Adelante, adelante, por favor. Es que, bueno, los diodos que yo tengo de 4001 tienen al final una G, una GP y un RLG. ¿Son diferentes al suyo? Pues no, a lo mejor hay por ahí algo adicional, pero no debería variar mucho. ¿Es el Ok. único es el único modelo que tienes? ¿Te Bueno, aparece? en general todos los demás también tienen esos finales. Me imagino que tiene que ver con la empresa, o bueno, con la persona que lo manufactura, ¿no? ¿Quién Sí, sabe? puede ser el fabricante, tiene razón, son claves del fabricante. Entonces, con que Ok, tenga los primeros números y coincida, ya es prácticamente el mismo modelo. ok, Una gracias. característica especial, pero prácticamente es lo mismo. Ok, ¿Sí? Es un diodo, digamos, las características que debe tener que es un diodo de silicio que maneja una corriente máxima de 1 ampere, esas serían sus características, y que su voltaje inverso máximo son 50 volts, digamos que sean las características principales. Entonces, si hay forma de verificar eso en la hoja de especificaciones, cuando tú le das doble clic, ahí te aparecen esos datos. Es el mismo diodo. Profe, una pregunta. Me mudé de Proteus a Multisim. ¿Cómo buscaba en Multisim las fuentes? Ah, ok, mira, te vas, si ya estás adentro de Multisim, donde dice Play Source, hasta arriba dice, pues el simbolito de la hojita, que dice New CRDN, no, abajito tiene como un pinito invertido. Ahí vas a ver, aprietas el pinito invertido, que es una señal de tierra, y dice la primera fila dice Power Source, y ahí buscas AC Power. No sé si me voy a Gracias. siguiendo, y ahí aparece, ya tú la posiciones y listo. ¿Vale? Muchas gracias. ¿No de qué? Continuamos. Entonces ya puse mis dos fuentes de corriente alterna para representar los dos secundarios del transformador. De cuenta que esas son las dos bobinas de 12 conectadas en serie. En la mitad está la tierra, por referencia. También el símbolo de tierra lo obtengo aquí, el primer ¿cómo se llama? Elemento de primer componente. Dice algo que se dice GND o ground. Aquí está. Ahí está. La que voy a colocar aquí. Y acá también saco dos. O bien puedo seleccionarlo y luego copiarlo y pegarlo. Bueno, ya conecté mi rectificador de onda completa con mis dos diodos, ya puse mi resistencia de carga. Voy a medir mi voltaje de promedio, voltaje de corriente directa en la salida, y después vamos a hacer la medición del osciloscopio. Entonces vamos a darle play, pero primero hay que abrirlo, que esté en volts, que esté en corriente directa. Vamos. Ahí está. Tenemos 10.22 volts. Estoy calculando en la salida. Yo calculé alrededor de 10.35, entonces pues, está aproximado, ¿no? Eso es lo que me da de voltaje de corriente directa promedio, que es una señal un poquito pulsatoria que está en la salida. También podemos medirla con el osciloscopio. Vamos a medir ahorita la rectificación de onda completa con el osciloscopio, entonces vamos a detenerlo. Vamos a conectar un canal, vamos a poner el canal negativo. Voy a poner aquí. Es el positivo. Mejor. Yo lo estoy poniendo en la salida del positivo de la resistencia. El negativo del osciloscopio lo estoy poniendo en la tierra o referencia. Voy a abrir mi pantalla. Voy a medir la señal de DC. Voy a dar play al simulador y ahí está mi rectificador de onda completa. Vamos a pararlo tantito para medir. Voy a recorrer este scroll bar. Y ahora sí, tengo aquí que mi escala dice 10 volts por división.
Pues quiere decir que cada cuarto vale 10, entonces aproximadamente serían que 15, 16 volts casi de pico, casi 17, hasta aquí. Lo puedo verificar con este indicador. Me dice cuántos volts tengo. Aproximadamente 16 punto, tantos, punto 27 aproximadamente. Ahí está. Estoy midiendo el pico. Y puede observarse que ya tengo la rectificación de onda completa, a diferencia del otro que solamente tenía media onda, ¿no? Esta es la rectificación de onda completa. ¿Y qué otra cosa teníamos que medir aquí? Esas son las señales que yo estaría midiendo. No sé si puedo hacerla un poquito más grande. A lo mejor puedo cambiarla para medirse mejor. Pues, más grande, a ver si me permite hacer la medición. Mejor 16.27, casi 6.3 volts. Es lo que tengo. El voltaje de pico rectificado, ¿verdad? Sí, está correcto. 16.27, tengo 16.27 exactamente, miren, es el mismo. Ahí está. Ahora, ¿qué otra cosa más podemos medir? Bueno, podemos medir el voltaje inverso de pico en el diodo, a ver cuánto está recibiendo. Tratar de medirlo. Nada más sería guardar esta imagen. Ustedes la realicen y la puedan medir. Punto 27. Vamos a medir ahora el voltaje inverso del pico, entonces voy a tener que cerrar esta. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, poquitos. Realmente no puedo verlos. Sé que están trabajando, pero no sé exactamente si tengan dudas en algún punto. Profe, nada, la única pregunta que tengo Sí, es ¿cómo lo hace para que quede completo? O para sea, para que que el quede, osciloscopio quede así la gráfica así completita. Porque yo lo pongo y se me pone a la mitad un cachito nada más. hay forma de detener tu osciloscopio, que pare la simulación para que quede ahí guardada y tú puedas revisarla, porque esa sería la situación. Aquí, por ejemplo, con el multisim, yo estoy haciendo la corrida y de repente la detengo y entonces ya en la pantalla yo puedo, digamos, de alguna manera, moverme sobre lo que estuvo graficando. Oh. Y en esa manera, pues ya puedo checar los resultados. O a lo mejor en esa opción tú tienes la forma de poder al mismo tiempo estar midiendo. Ok, ok. Tienes que ver la forma o de pararla o al mismo tiempo hacer la medición. No sé si tengas alguna punta de prueba donde tú puedas posicionarla en la salida, por ejemplo, aquí en este punto. Me parece que ahí tienes puntas de prueba donde tú puedes seleccionar y ahí te va a indicar qué voltaje tienes de corriente directa. Y en caso que tuvieras una componente de corriente alterna, también te lo va a indicar con una punta de prueba. Ah, ya que sí, ya sí. Hay que quitarlo nada más eso. Muy bien, Ok, Alexis. ok. Profesor, yo tengo otra duda. Adelante. Cuando yo, bueno, le doy clic a mi multímetro en volts, como había comentado Torrero, igual a mí me aparece una G, entonces a mí el voltaje me varía 3 décimas. 3 centésimas. Sí varía tantito. Si estás haciendo la medición real, puede ser que esté fluctuando tantito, porque acuérdate que esa es una señal que está pulsando. Es una señal que está pulsando. Entonces, por eso, este valor puede ser que esté fluctuando entre 10.20 y tantos, o un poquito menos, o un poquito más. Es una señal pulsatoria. No es una componente de corriente directa pura. Por eso tienes esa situación. Ah, ok, ok. Entonces, Eso es. realmente lo que Profe, está y yo sucediendo. tengo otra Adelante. duda. Es que no encuentro la fórmula. Yo pensé que había anotado para calcular el voltaje de pico Correcto. rectificado. Te la escribo, no sé si puedo escribir, si me da chance aquí escribir, la escribimos. Voltaje de pico rectificado, vamos a poner aquí primero el voltaje de pico es igual a voltaje RMS por raíz de 2, ¿no? Vamos a poner raíz de 2 por voltaje RMS, que es lo que tenemos ahí, ¿no? RMS, ¿no? Tenemos aquí los 12 por raíz de 2. Luego voltaje de pico rectificado
rectificado es igual, en este caso, a voltaje de pico menos el voltaje de conducción del diodo, que en este caso sería menos 0.7. Y luego el voltaje promedio para el caso rectificador de onda completa, la componente de corriente directa, recuerdan es 2 veces voltaje de pico rectificado sobre el valor de pi. Y ahí está. Gracias. Recuerden, ahí traten de ir llevando sus notas, por favor. Muy bien. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, sigue, queremos calcular ahora lo que es el voltaje inverso de pico. Vamos a desconectar este. Ups. Y voy a medirlo en un diodo. Entonces vamos a ponerlo en diodo paralelo. Y ahorita lo vuelvo a activar. Aquí está mi voltaje inverso de pico. Voy a detenerlo para medirla. Voy a recorrer la simulación. Permite como la escala. Vamos a meter un poquito más grande. Ahí está. Ahora si nos fijamos, tenemos de extremo a extremo tenemos 12 y 12, 24 volts de corriente alterna o RMS. Si lo multiplicamos por raíz de 2 nos va a dar el voltaje de pico. Entonces aquí tendríamos 20 y tantos, casi un poquito más de 30. Entonces déjenme hacer la cuenta. Entonces serían 20 y 20, ¿son qué? 40. 12 y 12 son 24 por raíz de 2. Me da 33.94 volts de pico. Entonces, a ver, vamos a ver, aquí tenemos 20. Aquí tenemos 30. 30 y tantos. Vamos a utilizar en la barrita para hacer la medición. Vamos a verla. Y aquí podemos observar que tenemos menos 33.19. 33.19 volts negativos. Entonces, ese es el voltaje inverso de pico que está recibiendo cada diodo. ¿No? Como es el 1N4001, alcanza a aguantar hasta los 50 volts negativos. Entonces todavía andamos en el intervalo. A lo mejor nos convenía utilizar un diodo un poquito más grande, el 1N4002, para evitarnos problemas, pero ahorita, bueno, este nos soporta hasta los 50 volts. Si rebasábamos los 50 volts, se podía simular que este podía dañarse el diodo y quemarse, ¿no? Porque está rebasando su límite. Pero ahorita pues estamos entre menos 33, todavía aguanta, tiene tolerancia. Ya revisamos el voltaje inverso de pico. Si yo igual polarizo el diodo que está abajo, también voy a ver este mismo pico. Voltaje de pico negativo. Y en el semiciclo, digamos que queda polarizada en directa, por eso se ve que ya está rectificando aquí, ¿no? Pues aquí solamente me va a fijar el 0.7 volts, mientras que lo que está aquí abajo es lo que recibe en inversa. Si se fijan, es el doble del voltaje que está aquí, 12 más 12, serán 24. Y multiplicado por raíz de 2, para convertirlo a voltaje pico, nos da 33.9 de manera cálculo. Y a la hora de medirlo, nos está dando 33.19 negativo. Eso es lo que tenemos ya aplicado dentro de la inversa. No sé si tengan preguntas de esto. La parte correspondiente al rectificador de onda completa con 2 diodos. Tanto comprobamos. Sí, adelante, Alexis, por favor. La pregunta que tengo es la parte de voltaje promedio. ¿El 2 va variando dependiendo de los diodos? ¿Cuál era la duda, perdón? ¿Cuál era la duda, perdón? Es que no La entendí. de voltaje promedio. El voltaje promedio es lo que tienes en la resistencia de 3.3. Ajá.
que es esta, mira. 2 por voltaje de pico rectificado. Recuerda que al voltaje de pico le restas el voltaje de punto 7 y lo divides entre pi. Y Entonces te debe dar, ajá, ese 2 es de los LED, de los diodos en este caso, o es la fórmula no, general. es la fórmula general, porque acuérdate que para rectificador de media onda solamente tienes de voltaje de pico rectificado entre pi, pero como tienes el doble de eficiencia con el rectificador de onda completas, por eso se vuelve 2 veces ese mismo valor. Ah, ok, ok, ok. Esa es la razón. Ok, ok. Esa es una componente de corriente directa. Tu multímetro tiene que estar en modo DC, en modo DC, para conectarlo a la salida, y te debe medir ese voltaje de aproximadamente 10.22. Si lo estás haciendo con el multímetro real, posiblemente esté fluctuando un poquito entre 10.23, 9.9, puede ser que esté variando un poquito porque acuérdate que la señal que tú tienes a la salida está fluctuando, ¿no? Está brincando, es una señal pulsatoria. Esa es la razón. Ok, ok. Ya nos quedan unos cuantos minutos, no sé si podamos pasarnos al rectificador de onda completa con puente, para que veamos la siguiente. Ustedes van resolviendo cada una de las cuestiones que vienen ahí, llenando los datos, miden Profe, voltaje o corriente. Adelante. yo no tengo una pregunta. Bueno, conforme a las tablas que hay que llenar, bueno, Ajá, dijo que si teníamos la posibilidad de armarlo, ajá. en este caso el valor teórico es que estamos sacando, el simulado, y en el valor medido, que es el de El mm, práctico. ese, no hay problema en dado caso de que no lo llenemos y no Sí. podemos hacerlo. Dadas las circunstancias, no hay ningún problema con cada en el teórico y el simulado. Con eso nos quedamos. Si tienen posibilidad de hacer el otro, es mejor para ustedes porque están ya utilizando los componentes, están, digamos, haciendo mediciones, es mucho mejor. Pero no todos tienen la posibilidad de haber salido o haber conseguido los componentes por la situación que vivimos actualmente. Entonces, con que tengamos teórico y simulado, me doy por bien servido, no se preocupen. ¿Vale? Gracias. Bien, ¿no? Bueno, aquí están las tablas que ustedes van a llenar. No sé si hay alguna pregunta de las tablas en lo que van a ustedes ir llenando. Aquí está el Profe, tengo voltaje. una pregunta, pero no es Adelante. respecto a las tablas. Bueno, mi osciloscopio empezó a graficar, bueno, no se detiene, pues no está detenido como el de usted, está como constantemente cambiando. ¿Qué le puedo colocar para que... ¿Se detenga? Sí, ¿Estás con Multisim o estás con otro? con multisim. Sí, es que me Ah, mudé bueno. ahí, por eso aún Ah, no ok, lo sé utilizar muy... correcto. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Voy a volver a activarlo. Decía que en la parte superior, aproximadamente a la mitad de la pantalla, van a ver un simbolito de un triángulo verde. Ahí le van a dar play y empieza a correr la simulación. Si ustedes lo quieren detener con el botón rojo que está también aproximadamente al centro en la parte superior, dice stop, ya detienen la simulación. Se van a la pantalla del osciloscopio y aquí tienen una barreta que es un scroll bar. Pueden ir corriendo. Ya donde ustedes quieran ubicarlo, también donde se centren con alguna de las líneas, la detienen y ahora sí, ya pueden ustedes cambiar, por ejemplo, la escala. Quiero cambiar mi escala más chiquita o más grande, pues lo puedo hacer, ¿no? 50 milivolts por división. Para lo que es la parte vertical, el voltaje, ya la puedo ir cambiando. O también, si quiero cambiar la frecuencia, la utilizo con esta escala que es la base de tiempo y puede ser más chiquita o más grande, ¿no? Y aquí en la parte del lado izquierdo hay una línea verde. Yo puedo jalar esta línea para hacer la medición en un punto determinado y medir cuánto vale el voltaje aquí. Miren. Se fijan, aquí estoy midiendo la rectificación del diodo, que me está dando 600 milivolts, aproximadamente 0.7, ¿no? En el momento que estoy bajando aquí sobre la onda, en la parte negativa, yo voy a medir el voltaje inverso de pico, que en este caso es menos 33 volts negativos, que es el voltaje inverso que recibe cada diodo. Les decía que estos 12 más los 12 son 24 por raíz de 2, les va a dar el voltaje inverso de pico que estaría recibiendo el diodo. Y aquí seguramente uno de los diodos está rectificando algo para que le esté quitando el punto 7. Voy a hacer mi cálculo, a ver
¿Alguna pregunta? Gracias, profe. Sí, sí, ¿se pudo? Perfecto. Sí se pudo. Bueno, gracias. Adelante. ¿Alguien más? No sé. Profe, yo tengo una duda, Adelante, por favor. pero no es sobre la actividad. Ah, En el grupo de WhatsApp puso que el examen es el martes así es. 27 y Sí, la sí. práctica también se envía para ese día. No, les voy a dar oportunidad que me lo envíen el siguiente fin de semana. Ya Ah, ok. sería cuando llegue el fin de semana, el sábado o el domingo lo pueden enviar, ¿vale? Para que tengan oportunidad de presentar su examen, estudiar y la práctica me la manden el fin de semana. Ah, ok, profesor. Por Gracias. favor, sí, de nada. Profe, ya me perdí un poquito en la parte Este, de las entregas. ok. Entonces, la investigación de fundamentos es en equipo. Sí, por favor, para que puedan repartirse la actividad, como si está un poquito densa, les pedí que investigaran sobre lo que es fuentes conmutadas, entonces la parte teórica, que involucra cómo funciona fuente conmutada, la parte del diagrama, algunas aplicaciones que tiene, por ejemplo, en lo que es las computadoras se utilizan fuentes conmutadas, y si pueden sacar como ejemplo alguna fuente conmutada comercial, te vienen hojas de especificaciones o cuando ustedes entran a las páginas para comprar algún producto aparecen fuentes conmutadas o aparecen lo que quieran comprar. Entonces ahí vienen algunas hojas de especificaciones. Entonces la idea es incluir por ahí algunas. Por eso es en equipo, para que puedan repartirse la actividad con su carátula de los integrantes. Ok, ok. Y Sí, de entonces esas preferencia. actividades son para individuales, ¿no? Esto todo es en equipo. Aquí ahorita lo que están haciendo, ahorita lo están haciendo de manera individual, pero la idea es que lo integren en equipo y lo manden una sola por equipo. Que alguien se Ok, encargue de ok. integrar todo, cada quien mande la parte de la simulación que le tocó y las conclusiones sí son individuales. Y hay un cuestionario que igual alguien se puede encargar de hacer el cuestionario, así irlo llenando, ¿no? Y además una sola persona me va a enviar la práctica de todos los integrantes del equipo. Y de preferencia les pido que si pueden mandarle copia a sus compañeros para que vean que se hace entrega completa, Ok, ok. ¿vale? Por Gracias. favor, si no, de nada. De hecho, hay más compañeros que se integraron al grupo, entonces si alguien falta, pueden integrarlos a su equipo o quieren formar un equipo nuevo, los personas que se integraron, adelante. Entonces vamos con rectificador de onda completa, si nos da tiempo, que ya prácticamente tenemos muy poquito tiempo, si no, ustedes la tendrían que terminar por su cuenta. Podemos hacer algo, al menos poner los componentes. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No. Listo. A ver, fuente rectificador tendríamos que, puedo sacar un rectificador. No, un puente rectificador. Los diodos. Diodo LED. Profesor, entonces la práctica sería para este fin de semana o el siguiente. Esta práctica se supone que se entrega a los 8 días, ¿no? Sería Ok. el próximo martes, pero como ya he comentado, como van a tener los exámenes, tienen que preparar el examen, y aparte me imagino que la semana van a tener más examen, la recorremos al fin de semana siguiente, Ok. ¿vale? Está bien, gracias. Ya tengan tiempo de armarla y de organizarse, por favor. ¿Va a servir? A ver, vamos a ver. Profe, en la siguiente clase vamos a hacer ejercicios con diodo Zener. Sí, la idea es que veamos lo de la fuente de alimentación y lo del ejercicio con diodo Zener, exactamente lo que nos falta. Y el día viernes, pues hagamos un repaso general de todo, Excelente, profe, muchas gracias. para que ustedes también repasen todo, por favor. Bueno, gracias. Entonces, si son tan amables, creo que queda muy poquito tiempo. Entonces, si son tan amables, ustedes terminan la otra parte de la simulación para que hagan el rectificador de onda completa. Para hacer algo mientras, a ver si
Ya nada más lo calculan, lo simulan. Y bueno, verifican los cálculos, ¿no? Con la simulación.